En esta lección vamos a hablar sobre qué arcanos pueden indicar claramente un jalón hacia la muerte. No significa que siempre que aparezca este arcano indique un jalón hacia la muerte, pero si sobre todo hay varios arcanos juntos de los que vamos a ver a continuación, pues ahí puede indicar un jalón hacia la muerte. O si lo que estamos tratando tiene alguna relación con lo que ya hemos visto que significa un jalón hacia la muerte, pues fíjate en el significado de estos arcanos con respecto al jalón hacia la muerte. El primero, el arcano número 13, el de la muerte. Este arcano representaba cambios profundos, cambios finales, inevitables, procesos de transformación profunda. Bien, entonces, en este contexto del arcano de la muerte, pues la persona puede aludir a una conexión inconsciente con familiares fallecidos o también un miedo al cambio o un miedo a la vida en plenitud. Puede indicar también cuestiones autodestructivas por problemas con la comida, que es muy común en este arcano. No lo hablamos en el arcano en sí, en la explicación del arcano, pero aquí te doy esta información adicional. El arcano 13 tiene que ver también con anorexia, igual que pasaba con la estrella. Puede indicar problemas con la comida, ¿vale? Bulimia, desnutrición, o como en exceso o como muy poco, como alimentos perjudiciales. Antepongo también el alimento de otro al tuyo propio, o en sentido real o en sentido metafórico. Bien. Luego tenemos el colgado. El colgado significaba un sacrificio, alguien que se está sacrificando, ¿vale? Se sacrificaba por el clan, no sé si te acuerdas. Indicaba un estancamiento o una renuncia a su propia felicidad porque los demás fueran felices. Entonces aquí puede reflejar un autosacrificio por amor ciego a un fallecido o alguna figura excluida del sistema familiar y tener ese jalón hacia la muerte. La luna, que además recuerda que tenía mucho que ver con el inconsciente, se asocia a emociones profundas, al miedo, tristeza, confusión. ¿Recuerdas que te dije lo del agua? Aquellas cartas que tenían la imagen de agua estaban muy asociadas con temas emocionales, ¿vale? Entonces, puede expresar que por el arrastre emocional de cualquier situación, nos movemos hacia la oscuridad o hacia la melancolía vinculada quizás al pasado familiar o a cualquier otra cuestión. Y ese arrastre emocional, esa profunda tristeza, a veces lleva a algunas personas al suicidio, lamentablemente. Luego tenemos el diablo, que representa aquellas cadenas emocionales que tenemos, aquellas adicciones o influencias negativas en general en nuestra vida. En este caso, ¿qué puede señalar? Pues una atracción inconsciente hacia patrones o relaciones autodestructivas. Que bueno, se vincula esa tendencia al sistema familiar, pero la persona no es consciente de eso. Luego tenemos la torre. La torre ya vimos que representaba crisis y momentos de cambios súbitos, es decir, eran muy espontáneos, era todo como muy rápido, difícil de procesar, eran colapsos, situaciones inesperadas. Y puede simbolizar la sensación de que el sistema familiar está en ruinas o la necesidad de desmoronar viejas estructuras para avanzar. ¿Vale? Entonces son situaciones muy difíciles las que marca la torre. Y en esa desesperación, pues lo mismo, la persona puede tener algún jalón hacia la muerte, una tendencia a autodestruirse o a la depresión o al suicidio, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos también el ermitaño. El ermitaño simbolizaba aislamiento, introspección y melancolía, pero se podía desequilibrar fácilmente, ¿no? Y entonces puede aludir a una desconexión de la vida. Ya no quiere vivir, ya no le interesa este plano, o un alejamiento emocional debido a lealtades invisibles, es decir, se aísla,
no se permite ser feliz, no se permite a lo mejor tener una pareja, etc. Si los arcanos relacionados con muerte, transformación, sufrimiento o estancamiento aparecen con frecuencia en varias tiradas que haces consecutivas, o si varias cartas de las que hemos mencionado están presentes en una sola tirada, pues entonces puede ser una clara señal de, por un lado, apegos familiares no resueltos. Por ejemplo, arcanos como la luna y el colgado pueden señalar conexiones pues con emociones o con figuras familiares que puedan estar bloqueando tu avance, ¿vale? O sea, te puede indicar eso. No significa que lo vaya a indicar sí o sí, pero si por ejemplo estás viendo el protocolo de lealtades inconscientes o de amor ciego, que ya veremos, y salen estas cartas, pues ya te puede estar dando este tipo de indicaciones. Luego también destinos difíciles en el sistema. La torre, que ya vimos que era una crisis súbita, una crisis importante, o el diablo también podrían reflejar pues, que se han sufrido eventos traumáticos en el linaje, pérdidas violentas, suicidios, exclusiones, y la persona, si se está representando en el protocolo, ya sea que lo estás haciendo para ti o para otra persona, es porque estas energías influyen en esa persona. Entonces, la persona puede estar teniendo este jalón hacia la muerte por esos eventos traumáticos que sucedieron en el clan o que le sucedieron a esta persona quizás en la infancia y no lo recuerda, ¿vale? Y luego tenemos también la resistencia al cambio. El arcano 13, recuerda que era el cambio, la transformación, el 13 es el de la muerte. Si aparece repetidamente en varias dinámicas que haces y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, o si dice incluso que representa tu energía actual cuando hiciste el protocolo de qué arcano representa a mi energía actual y te salió la muerte, puede indicar, por un lado, un proceso de transformación vital o que se va a activar rápidamente, incluso un despertar espiritual, o que tienes este jalón hacia la muerte. Ya tendrías tú que ponerte a indagar, ¿vale? Si aparece repetido puede indicar un miedo también a soltar el pasado o aceptar el flujo natural de la vida, que el flujo natural de la vida pues trae conexiones y desconexiones con los familiares y bueno, con las relaciones en general. Entonces, vamos a ver también, aquí te pongo un ejemplo de la posición de los arcanos, a ver si puedes entender. Esto es una práctica del pasado, presente y futuro que también la puedes realizar y va a ser muy esclarecedora para ti. Mira, por ejemplo, si haces una práctica para saber qué energía me ha representado en el pasado, qué energía me está representando en el presente, qué energía me ha representado o me representa en el futuro si tomo las acciones que se me piden ahora, ¿no? Porque recuerda que el futuro siempre es probable, salvo algunos hechos que están destinados sí o sí y que tienen un porqué. Vale, vamos a suponer que a ti en el pasado te apareció, por ejemplo, el ermitaño o el colgado. Esto te puede indicar lealtades invisibles hacia algún familiar fallecido o algún evento traumático que no se sanó, memorias inconscientes, etc. Aquí te pongo otros ejemplos. El arcano 13, que es el de la muerte en el pasado, va a sugerir pues, que hubo una pérdida que no fue asimilada, por ejemplo, o un cambio traumático a nivel familiar. Una pérdida no asimilada, pues por ejemplo el fallecimiento pues de un padre, de una madre, de un hermano, y eso no se terminó de procesar a nivel interno en el clan. Una madre que pierde un hijo, que es algo que, bueno, muchas mujeres dicen no poder superar para el resto de su vida, ¿no? Entonces, eso puede indicar, por ejemplo, esa mujer obviamente tiene un jalón hacia la muerte, ¿vale? Y un cambio traumático familiar pues puede ser de cualquier circunstancia. Si la luna apareciera puede indicar emociones reprimidas o un vínculo emocional con alguien de tu clan que sufrió bastante. Entonces puedes estar ligado inconscientemente. Si en el presente aparece, por ejemplo, el diablo o la torre, pues puede sugerir que la persona ahora mismo está atrapada
en algún tipo de patrón destructivo o con energías densas. ¿Sí? Entonces puedes estar representando dinámicas familiares de lealtad al sufrimiento o sacrificio. El diablo en el presente va a indicar algún tipo de adicción, ¿sí? Algún tipo de cadena emocional o alguna sustancia. Y la torre pues puede señalar una crisis actual, un cambio radical y repentino, o sea, es sí o sí, todo se va a venir abajo o un área en concreto. ¿Para qué? Para renacer. Pero en este renacer o no, la persona puede caer en una depresión tan fuerte y profunda que quizás le lleve ese jalón hacia la muerte. Y en el futuro, pues cartas como la muerte o el sol van a sugerir que transformación, liberación. ¿Te acuerdas? La muerte era transformación. El sol era una carta bastante positiva, indicaba alegría, liberación, todo era bonito, todo era brillante. Sin embargo, la resistencia puede aparecer, en este caso, si el colgado o la luna acompañan a estas cartas, ¿vale? O sea, por ejemplo, la muerte seguida del sol en el futuro habla de una sanación profunda o un renacer tras enfrentar el que dinámicas familiares, ¿bien? Y luego, como te digo, si luego va la muerte con el colgado, pues eso va a aumentar ese jalón hacia la muerte o lo dramático que está sucediendo. Si es el sol y la luna, pues ahí hay una resistencia que te marca la luna, ¿vale? Igual que eso, la muerte si va acompañada del sol, ¿de qué nos va a hablar? De una sanación. ¿Por qué? Porque la muerte nos indica transformación y el sol es una carta positiva. Entonces refuerza el aspecto positivo de la muerte para que lo puedas entender. Pero si es la muerte y aparece el colgado, pues obviamente que refuerza el aspecto negativo de la carta de la muerte. Espero que se pueda entender. Y lo mismo ocurre con el sol. Si el sol va acompañado luego seguido de la luna, nos está indicando que la luna crea una resistencia o una tendencia a lo negativo, con lo cual está tapando un poquito esa energía del sol, ¿vale? Entonces, hay ciertas combinaciones que te pueden indicar muy claramente ese jalón hacia la muerte. Relación entre las cartas. Aquí te pongo un ejemplo muy claro para que puedas entender cómo se puede interpretar esta tirada de pasado, presente, futuro. La puedes poner tanto en vertical como en horizontal en cuanto al movimiento de las cartas, ¿sí? Y lo que tú consideres. A mí me gusta más la opción A porque para mí el futuro representa el camino hacia la vida, pero algunas personas se sienten más cómodas con la opción B. Tú eliges la que tú consideres. Entonces, en esta tirada de saber qué energía está representando en esta situación el pasado, presente y futuro, pues puede salir, por ejemplo, la luna, que representaría pues algún trauma, algún duelo, alguna exclusión, algún evento traumático a nivel familiar que ha sido la base de que en el presente la persona que tiene la energía del diablo esté atrapada en ese patrón destructivo familiar o de problemas de control, ¿sí? Porque recuerda que indicaba tema de adicciones o cuestiones con miedo, con sufrimiento, ¿no? Entonces nos está indicando claramente que esto viene del pasado, lo que estamos sufriendo en el presente. Y luego tenemos la torre en el futuro, que indica, recuerda, una crisis inminente, una crisis súbita, espontánea, que va a permitir romper esas estructuras tóxicas, es decir, va a suceder con la intención de que todo esto se sane. Y ya depende de ti, si te están dando este conocimiento es para que tomes acción ya antes de que ocurra ese cambio súbito o que tú mismo generes ese cambio súbito saliendo de ese patrón de dependencia de cualquier tipo, miedo o sufrimiento. ¿Bien? Que salgas de la energía del diablo y te muevas hacia una energía más favorable. Trabajar con frases como honro el destino de quienes vinieron antes que yo
y suelto la necesidad de repetir su sufrimiento. Eso te ayuda a liberar ese jalón hacia la muerte. Acepto la vida como es y me libero de los patrones que no me pertenecen, los devuelvo a quien pertenezca, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a trabajar el jalón en la tirada? Primero vamos a reconocer las dinámicas, identificar los arcanos que representan esos apegos emocionales o esas energías densas como los que acabamos de hablar, ¿vale? El diablo, el colgado, la luna, etcétera, ¿no? La muerte. Luego vamos a observar la repetición. Recuerda, si se sigue uno de otro. Si un arcano como la luna o el colgado aparece reiteradamente, o la muerte o el diablo, vamos a darnos cuenta de eso. Luego, si aparecen juntos, como ya vimos los casos, ¿no? De uno seguido del otro, puede indicar claramente un patrón que es clave para poder sanar. Y luego vamos a utilizar las cartas, ¿para qué? Para buscar cartas de liberación y renovación, como por ejemplo el sol, la templanza, el mundo, y vamos a trabajar con sus energías para contrarrestarlas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a preguntar, ¿qué arcano puede sanar o equilibrar esta situación? Y luego vamos a sacarlo. Y obviamente que vamos a decir pues las frases sanadoras de ese arcano, por ejemplo, que nos ayuda, y no solo las frases, sino tú también, si es tu propia constelación lo que estás haciendo, tomar conciencia de cuál es el arcano que necesito integrar para sanar esta situación. Vamos a suponer que fuera, por ejemplo, el sol, que es una energía de alegría. Pues, aparte de hacer las afirmaciones que traigan esa energía de aceptación de la vida tal como es, de traer la alegría, tienes que hacer todo lo posible por generar alegría en tu vida, poner acción en tu vida. ¿Qué te aporta alegría? ¿Qué hobbies, qué situaciones, qué personas te hacen sentir bien? ¿Qué te trae alegría para salir de la depresión, de las tendencias autodestructivas, de ese jalón hacia la muerte? ¿Qué te conecta a ti con la vida? ¿Vale? Tienes que ver eso, o sea, aparte que el arcano te va a dar claves importantes, imagina que te sale el loco. Pues quizás el loco te indica que para salir de ese jalón hacia la muerte tienes que ser rebelde como el loco y tomar tu propio camino independiente del clan y de las limitaciones del clan y avanzar por el camino con valentía como el loco, con esa inocencia que tiene el loco y ese pensamiento de que, mira, al final todo va a salir bien. A veces ese toque es el que se necesita para superar una depresión profunda, un patrón adictivo. Entonces, lo que quiero que entiendas es que aparte de la carta que salga y de que tú hagas la frase sanadora y hagas afirmaciones para traer esa energía a tu vida, tienes que poner acción. Sí o sí. Imagina que te sale el mago. El mago te indica, por ejemplo, para salir del jalón hacia la muerte, que tienes que crear una vida mejor, que te tienes que mover, ¿vale? Que tienes que crear, manifestar realmente la vida de tus sueños. Bien, si te sale, por ejemplo, la papisa, que ella oculta y reprime las cosas, ¿qué te está diciendo? Pues que tienes que a lo mejor hacer un trabajo terapéutico con ayuda de alguien para que te ayude a superar pues las situaciones que no hayas podido superar o entender en tu vida y salirte de ese jalón hacia la muerte. Y así, pues con cualquier carta que te salga, ¿vale? Después, imagina que te sale una carta supuestamente negativa, como por ejemplo la muerte. ¿Qué te va a indicar la muerte? Pues lo miras en el aspecto positivo, leerías la parte positiva de la carta. Te indica que tomes acción para transformarte. Bien, la carta de la muerte es una transformación radical. Así que para salir de este patrón tienes que transformar tu vida radicalmente para tu bien. Bueno, espero que te haya servido el ejemplo, sobre todo que lo puedas integrar, pero no solo eso, sino que te des cuenta que esta información tú la puedes usar para orientar a otra persona a la que tú le estás haciendo la constelación. Aquí te pongo, por ejemplo, que para crear un cierre a nivel simbólico, pues al finalizar esta tirada
invocas conscientemente al arcano sanador, como hemos visto, ¿no? Y entonces pues dices frases como elijo avanzar con la luz del sol, dejando atrás las sombras de la luna, o elijo avanzar con la transformación de la muerte, dejando atrás las sombras de la luna, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces es para que puedas finalizar la dinámica trayendo la energía del arcano que ya te ha dicho tu percepción fenomenológica que se necesita para reequilibrar la energía en esta situación. Con este enfoque, bueno, transformamos el jalón hacia la muerte en un impulso de renovación hacia la vida y del propósito de nuestra vida.